9 de la mañana con 34 minutos. Le vamos a agradecer la deferencia que siempre tiene desde Perú. Entiendo que está en Lima, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, abogado constitucionalista, pero al doctor Mackey le tocó un reto importante en el gobierno de Pedro Castillo. Fue ministro de Relaciones Exteriores por muy poco tiempo, muy poco tiempo, semanas tal vez, canciller del Perú, y eso no hace mucho. El doctor Mackey estuvo muy poco tiempo. Y, Mackey siempre nos ha ayudado a analizar cuestiones jurídicas, internacionales, y por supuesto que hoy es muy importante conocer la palabra de él, el análisis de su nación, de su país, aunque no sé si decir nación, porque eso de nación, Estado, parece que sigue siendo un debate desde lo conceptual, pero también en lo práctico. Doctor Rodríguez, un gusto saludarlo, bienvenido, le agradezco por su tiempo. Le voy a pedir siempre, doctor Mackey, que las respuestas puedan ser lo más breves, concisas y directas posible para que podamos aprovechar el tiempo y abordar otras cuestiones. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Se ha dado una especie de ruptura, de quiebre societal entre unos y otros? Eso comienza a emerger en Perú y la institucionalidad tampoco la puede solucionar o no está preparada para solucionar este quiebre que tal vez vemos en las relaciones societales allá en el Perú. Doctor Rodríguez, un gusto, lo escuchamos. Gracias, Pedro. Mi saludo a todo el pueblo de Bolivia, pueblo hermano de Bolivia. Estuve hace 8 meses con ustedes, incluso en la radio. Mi fraternidad completa con Bolivia que tanto quiero. Permíteme decirlo porque como internacionalista, antes que ser canciller del Perú por 40 días exactamente, he defendido jurídicamente la posición de Bolivia en relación a su pretensión histórica de salir soberanamente al Océano Pacífico. Esa ha sido mi literatura jurídica como investigador del derecho internacional y hace 8 meses estuve en el asunto stricto sensu del Silala, también con mi posición sobre Silala a favor de Bolivia. Mis amigos de Chile lo saben muy bien y entonces quisiera comenzar con estas palabras para que ustedes sepan la dimensión de mis afectos a Bolivia que tanto quiero. Eh, Voy a responder, por supuesto, Pedro, tu pregunta. Yo creo que estamos viviendo primero en el Perú una situación de crisis permanente. Tenemos que reconocerlo y tenemos que decirlo. La crisis política, no tenemos crisis económica, no estamos en los años 80 en el Perú donde no había en verdad una situación financiera, comercial, económica de fondo como para poder solventarnos. Por eso hubo muchas migraciones. Hoy son más de 3 millones de peruanos en el exterior. La situación de hoy es grave porque están pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Quieren que haya elecciones rápidas. Recordemos que si ella renuncia, asume el presidente del Congreso, el general Williams. Bueno, también seguramente van a pedir la renuncia del general Williams, que es el presidente del Congreso. Entonces, no sabemos qué se está buscando. Hay una situación de contrastes enormes, manifestaciones en diversas partes del país. En Lima han venido a la famosa toma de Lima y lo más penoso de todo, Pedro, son los más de 50 muertos que han lutado al país. Los muertos nos recuerdan las familias de llanto, de dolor, de hace mucho tiempo que vivimos los peruanos y que creíamos que era un asunto del pasado. Entonces hay una situación de contraste, de mucha polarización en la patria, en el Perú, Pedro. Doctor Rodríguez, ¿en qué se equivocó Pedro Castillo? Daría la sensación que no tuvo una lectura cabal y completa del escenario, de los contextos,
de las debilidades y fortalezas antes de tomar esa decisión, obviamente muy arriesgada, ¿no? El cierre del Congreso, no midió ciertos factores. Se equivocó Pedro Castillo, otros le hicieron meter la pata. Doctor Rodríguez, ¿qué dice? Yo creo, a ver, qué bueno que digas, que me preguntes esto porque es muy importante. Mi percepción de Pedro Castillo fue siempre la mejor cuando tomo la decisión de acompañarlo en el gabinete. Si no, no hubiera pensado de ninguna manera asumir. Yo soy un hombre de convicciones y creo en la patria. Pero creo que Pedro Castillo, primero, no estuvo rodeado de la gente idónea para el gobierno. No quiero entrar en las calificaciones personales, morales e inmorales, no. Hablo de la idoneidad. La gente que estaba alrededor de Pedro Castillo, que yo vi, los demás pues ni los vi ni los conocí, no era, a mi juicio, la gente idónea, preparada para mirar al país, seguramente con buena fe, ¿ah? Incluso los escuchaba, pero es el desorden alrededor del jefe de Estado para mirar los grandes derroteros del país. Por eso yo sentí una obligación personal de apoyar en este objetivo, asumiendo con valentía, con convicción las funciones de Estado. Y segundo, creo que el presidente, lo que no debe tener ningún mandatario, era muy, muy dudoso en sus decisiones. Dudaba mucho y por tanto su cualidad, yo no sé si cualidad, pero su defecto de ser indeciso contribuyó mucho en su proceso final de decaída. Un jefe de Estado tiene que tener una final posición incólume, escuchando a todos y recogiendo con sentido crítico, con criterio, aquella versión que le convenga al país. Y entonces, claro, su situación de ser muy indeciso lo llevó a decir y solventar cosas incoherentes. Y ahí está, a mi juicio, el punto de partida. No se rodeó de la tecnocracia que se aspiraba, que se quería para el país. Yo soy muy objetivo y te digo, por ejemplo, pero a Pedro Castillo le han dicho gobierno comunista, de comienzo a fin. Yo no tengo ningún prejuicio con los comunistas, no soy comunista, es obvio que no lo soy, se sabe. Soy más bien contrario a las visiones marxistas, leninistas, comunistas, pero yo siempre me pregunto, ¿qué ápice de comunista tuvo el gobierno de Pedro Castillo? ¿Qué cambió en la economía? ¿Una economía planificada? ¿Una economía? No, nada de eso. Nuestra economía siguió caminando intacta. Inclusive somos el milagro peruano para la comunidad latinoamericana. Pero bueno, a donde quiero llegar, Pedro, ese mensaje de ser un gobierno que tenía los estándares económicos bien, sin cambiar los libretos de la economía social de mercado que está en la Constitución, no se supieron transmitir. No hubo estrategia para decir, no somos comunistas, aun cuando sean de izquierda. Y yo tampoco soy un hombre de izquierda, pero me involucré para coadyuvar a un gobierno de izquierda porque soy un hombre de Estado. Pero tampoco hubo un formato para clarificar, para decir lo que se quería. Y entonces amén, por supuesto, no voy a referirme a ello, pero sí, indudablemente, los actos de corrupción alrededor del jefe de Estado, uno tras otro, ministros u otras autoridades con antecedentes de diversas índoles, evidentemente todo eso fue lacerando la imagen que el país tenía de un hombre que llegaba al gobierno y que era, como siempre dije, el primer presidente rural de la historia del Perú. Todo eso quedó en una abstracción y ya vimos cómo se deterioró. Y esos malos consejos que recibió lo llevaron a producir la ruptura del régimen democrático en el Perú que todos vimos el día 7 de diciembre pasado. 9:48, Miguel Ángel Rodríguez Mackey.
ex canciller del Perú, abogado constitucionalista, analista en temáticas jurídico-internacionales, peruano. Desde Lima nos atiende Miguel Ángel Rodríguez. Doctor Rodríguez, bueno, y le consulto esto porque usted fue canciller. Esta escalada que parece darse de tensión en la relación entre Bolivia y Perú, a raíz de lo que dijo Luis Arce, la presencia de Evo Morales y dirigentes del MAS allá en el sur del Perú, esta escalada no es preocupante o a tiempo hay que ponerle un alto de la manera más diplomática o podría subir de tono, doctor Rodríguez, ¿cómo lo ve? Mira, Pedro, las relaciones entre Bolivia y Perú, tenemos que decirlo históricamente, han sido de mucha integración. Nuestros gobiernos siempre se han llevado bien. Sin embargo, tuvimos un episodio pasado donde los presidentes no se llevaban bien. Ustedes lo saben. Gran parte del gobierno de Alan García, el segundo, con el de Evo Morales, no se podían ver, no se llevaban bien. Y la diplomacia tuvo que ingresar como un canal, como un vector, como siempre hace la diplomacia, para buscar realmente sanear los asuntos y no quedarnos en solamente notas de protestas o como si fuera un arma de solución, un mecanismo para la solución. Alan García termina su mandato reconciliado con Evo Morales. Incluso van a Bolivia Mar Bolivia, al final de su mandato en el 2006, todos vimos, y eso fue el resultado de un trabajo diplomático. Se puede arreglar, se puede corregir, pero si vamos a estar, que ya sabemos que los jefes de Estado de México, de Colombia y ahora de Bolivia, interfiriendo en los asuntos internos del Perú, si vamos a estar siempre enviando notas de protesta, estamos congelando ya los procesos. La situación está muy tensa en el cono sur, en la subregión. Entonces, pareciera que la nota de protesta ya no es el instrumento eficaz diplomático para lograr el cometido. Por eso es que hay que conversar, hay que hacer viajes. La canciller del Perú, por ejemplo, en vez de enviar una nota de protesta, debe procurar un encuentro con su par de Bolivia, con Rogelio Maita. Yo conozco a Rogelio, hemos conversado, me parece una persona con la que se puede conversar, se puede llegar digamos, a acuerdos, a buscar sincerar los procesos, y entonces evitamos ir enfriando la relación. Es lo que no tenemos que hacer. Quizá en algún momento la nota de protesta tenga efecto, pero ahora con Luis Arce, el presidente que evidentemente ha devenido en un acto de intromisión en los asuntos internos, pero tenemos que decirlo. Yo hubiera aspirado otro tipo de mecanismo para que no sea el que se hizo con Colombia o con México, buscando por esta relación especial que tenemos con Bolivia, repito, reitero, de mucha integración, de mucha relación histórica. Tenemos el lago Titicaca. Cuando aquí en el Perú crecemos, creo que también pasa en Bolivia, pero cuando vamos creciendo, en nuestras aulas de infancia, Pedro, nos enseñan que del lago Titicaca es el lago de la mancomunidad y de la indivisibilidad de 1959, que terminó siendo la frontera abierta para Perú y para Bolivia. De ese lago salió Manco Cápac y Mama Ocllo, imagínate tú, ¿no? Es la leyenda, y ese imaginario nos asocia con Bolivia. Los dos países, el lago Titicaca es de los dos, y entonces te digo esto por el tema de la frontera viva, la frontera de la integración, y no la frontera de los tanques, no la frontera de los ataques, no las fronteras del contrabando, no las fronteras de querer cruzar para generar
fractura geopolítica en el Perú, nada de eso. Doctor Rodríguez, en esto que usted señala de que a la intromisión hay que llamarle por su nombre, intromisión. Doctor Rodríguez, me interesa conocer su criterio sobre el papel de Evo Morales y el movimiento al socialismo más, que es su agrupación política en el sur del Perú. ¿Se está sobredimensionando el papel de Evo Morales y el MAS o de pronto se está minimizando? Y realmente él ha tenido una incidencia muy importante con los hermanos aymaras en el sur del Perú. Muchos dicen, se preguntan qué pretende Evo Morales en el sur del Perú, a qué apunta. Doctor Rodríguez, el papel de Evo Morales, preocupante, muy decisivo, muy influyente en el sur del Perú, ¿o no? Definitivamente Evo Morales es un completo irresponsable. Evo Morales ha sido presidente de Bolivia, quiere volver a hacerlo, entra incluso en pugnas con Luis Arce, porque hay una candidatura que podría ser de reelección. Evo Morales se muere por ser presidente de Bolivia otra vez y utiliza el sur del Perú a la comunidad aymara peruano-boliviana, buscando que sea para él su caballito de batalla para conseguir este objetivo. Ni siquiera es un objetivo, el RUNASUR no es un objetivo, es lo que yo llamo un rompecabezas que tiene Evo Morales con el único objetivo de desestabilizando a los dos países, lograr ganar adeptos para conseguir sus objetivos de volver a la presidencia. ¿Influye? Sí, influye. Es un pseudo caudillo, es un pseudo líder que llegó al poder en Bolivia y como tal había que respetarlo como jefe de Estado. Hoy ya no lo es, por tanto técnicamente no hay intromisión en asuntos internos porque no tiene cargo político, cargo de Estado, pero siempre digo, ¿qué duda cabe? Que Evo Morales viene alterando la tranquilidad en el espacio sur del Perú. Gran parte de estos movimientos en el sur se deben justamente por estos actos para asusar a los buenos pueblos, a los pueblos de buena voluntad. Lamentablemente, Evo Morales otra vez piensa solamente en su agenda personal de querer conseguir este objetivo y si para ello tiene que alterar las relaciones entre Perú y Bolivia, lo va a hacer, porque ese es el objetivo, esa es su determinación. Doctor Rodríguez, me quedan 2 minutos. ¿Usted cree que Luis Arce Catacora, ya en su condición de presidente, porque Evo Morales no es presidente, Luis Arce Catacora, muy brevecito, doctor Rodríguez, con lo último que dijo y lo que generó molestia en el Perú, Arce Catacora se excedió, entró al terreno de la injerencia, doctor Rodríguez? Como te lo dije al comienzo, por supuesto que sí, lo acabo de decir acá en Lima, fue una completa injerencia del presidente Arce, y yo dije y digo que antes de una nota de protesta o si se envía hay que trabajar el tema diplomático para crear vasos comunicantes. Bolivia es un país, a mi juicio, muy importante, clave, especial en la historia del Perú y tenemos que buscar sanear este asunto, que nos produzca a los dos países encuentros antes que desencuentros. Doctor Rodríguez, como siempre, grato conversar con usted, ilustrativo también, escuchar su análisis y puede estar seguro, doctor Rodríguez, que en lo que sea el desarrollo de esta crisis en el hermano país de Perú, vamos a apelar a usted para seguir teniendo lecturas que aporten también acá en Bolivia a comprender mejor lo que está ocurriendo, lo que se debe y lo que no se debería hacer. Doctor Rodríguez, ha sido como siempre un gusto y solo le digo hasta pronto. Gracias, Pedro. Mis saludos a todos ustedes. Buenos días.